vacías cuando entren a este lugar. Y yo creo fielmente en los milagros creativos. ¿Cuánto lo creen? También creo que hay invalidez espiritual y que eso debe ser arrancado de este lugar. Si usted tiene sus pies sanos, vuélvame a ver, no se distraiga. Si usted tiene sus pies sanos, nunca sea un inválido espiritual. Alabe a Dios en todo tiempo. Y yo quiero que usted, el pastor William, gloria a Dios por su vida. El día de ayer vimos manifestación y poder y gloria. Sabemos que hoy no será la excepción. Hoy queremos hacer que el cielo venga a este lugar, pero no solo a traer su reino, sino traer un mover espiritual. No solo hay sanidad física, creo en el nombre de Jesús que hay sanidad de depresiones, de ansiedad y de toda crisis mental que está en ese lugar. Se va a romper en el nombre de Jesús. Así que yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso a Dios por la vida del equipo de artes proféticas y reciba en el nombre de Jesús. Celestial hoy se une a ministrar, rodeando el campamento están, no estamos solos. ¿Alguien que lo crea en esta noche? Un ejército celestial hoy se une a ministrar, rodeando el campamento están, no estamos solos. Únete al mover del cielo, únete al mover del cielo, ven, únete al mover del cielo, su gloria está en este lugar. Un ejército celestial hoy se unen a ministrar, rodeando el campamento están, no estamos solos. Únete al mover del cielo, únete al mover del cielo, únete al mover del cielo, su gloria está en este lugar. Únete al mover del cielo, únete al mover del cielo, únete al mover del cielo, su gloria está en este lugar. Hoy es una noche de rompimiento. En el nombre de Jesús. Se rompe toda opresión, se cae toda maldición, se sana la enfermedad, porque su gloria aquí está. Los cielos se abren hoy, se mueven a mi favor. Hay ángeles descendiendo. Vamos, si lo crees. Se rompe toda opresión, se cae toda maldición, se sana
tocará tu morada. Porque el Señor ha enviado sus ángeles. El Señor ha enviado sus ángeles acerca de ti. Caerán 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegaré, mas a mí no llegaré. No estamos solas. Caerán 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán, mas a mí. Ay, 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 no lo están entendiendo. Que caerán. Y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán, mas a mí no llegan, no llegarán. Caerán 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán, yo lo creo, mas a mí no llegarán. Se rompe toda opresión, se cae toda maldición, se sana la enfermedad, porque aquí llegó el ángel de Jehová. Los cielos se abren hoy, se mueven a mi favor. Hay ángeles que están trabajando a favor del pueblo de Dios. Se rompe toda opresión, se cae toda maldición, se sana la enfermedad. Porque su nombre habla. Los cielos se abren hoy, se mueven. Hay ángeles. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y el que hizo la tierra. Es que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el mover del cielo sea también el mover de la tierra. Aleluya. No estamos solos, no estamos solos. Su ángel acampa alrededor de los que le temen y los está defendiendo. Alguien tiene que entender que ya están peleando por ti, ya están peleando por ti. No estás solo, no estás sola. Él está peleando a mi favor. El cielo se mueve a mi favor. Hoy se rompe. Está pasando por aquí, está pasando por aquí, el Nazareno. Está pasando por aquí, está pasando por aquí, el Nazareno, el Nazareno. Está pasando por aquí. Está pasando por aquí, está pasando por aquí, El Nazareno. el Nazareno. Vamos, si usted cree que se está pasando Jesús por aquí, Por aquí está pasando. alguien tiene que ponerse de pie ante el Nazareno. El Nazareno está pasando por aquí, está pasando por aquí. El Nazareno está pasando por aquí, está
llegó y no se va a ir. Él llegó. Él llegó y no se va a ir. Él llegó. Él llegó y no se va a ir. Llegó, llegó, llegó. Yo no sé si usted ya se percibió, pero esto ya no es parte de la coreografía. Alguien tiene que empezar a adorarlo. Ahí donde tú estás, el Espíritu de Dios ha llegado. El Nazareno ha llegado. Se ha posado sobre la gente. Cuidado, servidores. Cuidado, que Jehová se está metiendo. Y él llegó y no se va a ir. Y él llegó y no se va a ir. Él llegó. Él llegó y no se va a ir. Y
Y Él llegó. Margot, ahí está el Espíritu. Ahí está el Espíritu. Damaris, ahí está el Espíritu contigo. Él llegó y no se va a ir. Él llegó. Él llegó y no se va a ir. Él llegó. Y Él llegó y no se va a ir. Llegó, 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 llegó. Y Él llegó y no se va a ir. Y Él llegó y no se va a ir. no se va a ir. Él llegó y no se va a ir. Llegó, 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 llegó. Y Él llegó y no se va a ir. Se brava que Y Él llegó. una más compre babade. Él llegó. Llegó, llegó, llegó. Él llegó. Él llegó y no se va a Se ir. escuchan pasos. Él llegó y no se va a Se ir. escuchan pasos. Él llegó y no se va a ir. La tierra se estremece. Llegó, llegó, Se llegó. escuchan pasos. Él llegó y no se va a Y ir. este es el león. Él llegó y no se va a ir. Este león Él llegó y no de la se va a ir. tribu de Judá. Llegó, llegó, Está llegó. pisando. Él llegó y no se va a Está ir. pisando este lugar. Él llegó y no se va a ir. Está Él pisando. llegó y no se va a ir. Llegó, llegó, llegó. Él llegó. Él llegó y no se va a ir. Él llegó y no se va a ir. Él llegó. Él llegó y no se va a ir. Llegó, llegó, llegó. Él llegó. Y Él llegó y no se va a ir. Él llegó. Él llegó y no se va a ir. Él llegó y no se va a ir. Llegó, 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 llegó. Y Él llegó y no se va a ir. Oh, llegó. Él llegó y no se va a ir. No se va a ir. Llegó y no se va a ir. Llegó, 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 llegó. 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 Llegó, Yo no sé si tú lo crees. llegó. Pero es que el Espíritu llegó. Llegó, 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 llegó. Esta es la locura, Dios mío. Llegó. Llegó, Llegó. llegó, Llegó. 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 Llegó, El Espíritu llegó. 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 Vamos, el Espíritu llegó.